Algo que ya lo habíamos anunciado en la última clase. Vamos a entrar a explorar lo que es el análisis demográfico. ¿Qué cosa es el análisis demográfico? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que analizamos en Usted lo va a felicitar. ese tema? Básicamente el comportamiento de la población. Todo país, Ecuador no se salva, está formado por gente. Gracias a Dios. Somos una comunidad de seres humanos. Pero como comunidad de seres humanos tiene un comportamiento orgánico, igual que los seres humanos. Así como nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, los países también. Los países tienen un origen, de pronto crecen, de pronto dejan de crecer y de pronto desaparecen. ¿De qué va a depender la salud de un país? Bueno, en parte de que entendamos estas etapas del comportamiento orgánico de la sociedad, de la población. Así como los niños van al pediatra y los viejitos van a médicos especializados en viejitos. En economía también hay etapas donde los países son niños, hay muchos niños. Se caracteriza por su juventud. Hay países que se caracterizan por su madurez y son precisamente esos momentos de madurez aquellos donde el país tiene mayor capacidad para producir, para trabajar, para crecer, para generar bienestar. Y hay países que entran en una etapa de vejez, que coincide también con su población que envejece. Yo sé que eso ustedes en 4 años de la facultad jamás se los han mencionado. Yo soy el primer loco que les habla de esto. ¿Ok? Pero es una realidad. Si la sociedad está hecha por seres orgánicos que tienen un principio y que tienen un fin, ese conjunto de seres orgánicos va a tener un comportamiento orgánico. De ese comportamiento orgánico es que nos da cuenta el análisis demográfico. De ese comportamiento orgánico podemos ver muchos problemas de la sociedad en términos de dónde están localizados. Mucho de cosas que consideramos que son problemas de todas las sociedades, resulta que no son de todas. Hay sociedades que tienen problemas de falta de mano de obra. Países como Europa, Estados Unidos y ciertas regiones de Estados Unidos sobre todo, no hay gente joven. Entonces el problema de ellos no es el empleo. El problema de ellos es la falta de trabajadores. No hay trabajadores. El problema de Europa es la falta de trabajadores. El problema nuestro es el exceso de trabajadores. El problema de ellos es la falta. Son problemas distintos. Y todo depende del grado de maduración que haya tenido la sociedad. Entonces, para poder entender eso, para poder entender nuestro propio Ecuador, para poder entender nuestra propia economía, para poder entrar a analizar nuestra economía, más allá de lo que dicen algunos sociólogos y gente que viene hace 70 años repitiendo la misma tontería.
es bueno que lo veamos desde el punto de vista científico y no el bla, bla, bla. Y desde el punto de vista científico en términos de lo que nos dicen los signos vitales de este país. Vamos a ver cómo evoluciona este organismo llamado Ecuador, cómo va funcionando en el tiempo, cómo se va enfermando de vez en cuando y cómo se va curando, y cómo otros países lo infectan, lo contagian, y cómo algunas de esas enfermedades se vuelven crónicas. Ya vamos viéndolo, o cómo nos podemos curar de ellas. Ya vamos viéndolo. Para eso necesitamos la herramienta. Bien. Nuestra herramienta parte desde acá. Esta es la población del Ecuador desde 1950 hasta el año 2030, proyectado al año 2030. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Yo les había dicho que esto tenía un comportamiento en el tiempo que no era lineal, tampoco era exponencial. De hecho, hay una primera etapa donde el crecimiento es exponencial, hay una segunda etapa donde el crecimiento tiende a ser logarítmico, tiende a caer. Si lo vemos en toda su dimensión, corresponde a una curva de tercer grado, a una polinómica de tercer grado. ¿Qué características tienen estas polinómicas? Pues bien, una polinómica de tercer grado la podemos derivar dos veces. Una primera derivada nos va a indicar algunos aspectos de la curva y una segunda derivada nos va a hablar de otros aspectos de esta curva. ¿De qué nos va a hablar la primera derivada? La primera derivada nos va a dar dos raíces. Dos raíces que nos van a hablar de un mínimo, que es el momento en que nace la curva, y nos va a hablar de un máximo, que es el momento en que la población ya no va a crecer más y va a empezar a caer. La segunda derivada nos va a hablar de un punto de inflexión, es decir, ese punto donde la población cambia el signo de su aceleración. La aceleración deja de ser positiva, la aceleración se vuelve cero y a partir de ese punto la aceleración se hace negativa. Es decir, que el crecimiento es cada vez más débil, más débil, más débil, hasta que el crecimiento es cero. Esto que tenemos acá, si se dan cuenta, es una curva de segundo grado. Esta es la primera derivada de esta que habíamos tenido acá, pero no lo saqué usando las fórmulas de derivadas. Si ustedes derivan esta curva, les va a dar una parecida a la que les acabo de mostrar, pero no es exactamente la misma. A ver, saquen papel, lápiz y hagan la primera derivada. Cuando tengan la primera derivada de esta de aquí, me lo dicen, ¿ok? Vamos a esta que podría ser la primera derivada, pero hecho por un método manual, no matemático, simplemente de sumas y restas consecutivas. Y me va a dar esta de acá. ¿Qué cosa es esto? Esto me dice los momentos donde el crecimiento de la población va aumentando, es creciente, y esto nos dice que la población del Ecuador en primera instancia creció más o menos hasta 1996. A partir de ese momento comienza a decrecer. Aquí tenemos un punto de crecimiento que es por el año 2020,
por la migración que hemos recibido, ya sabemos de qué se trata, pero en promedio el país comienza a desacelerarse, el crecimiento de la población comienza a desacelerarse más o menos por el año 2008. A partir del año 2008, ese crecimiento es cada vez más lento, más lento, más lento, más lento. ¿Estamos? Esta viene a ser la tercera derivada, que si yo lo saco de acá me va a dar una recta. O si lo saco de acá como segunda derivada me va a dar una recta. Aquí, si se dan cuenta, no es una recta, pero sí es decreciente. El año 65 tenemos aquí el punto más alto, de aquí comienza a bajar y ya aquí se hace negativa, ¿no es cierto? Esta es la aceleración. El crecimiento de cada año es cada vez más chico. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho que el comportamiento de la población tenga esa forma? Ya lo hablamos la clase anterior. Hay en los años 60 toda una revolución en el mundo. Una revolución que comienza por el mundo más desarrollado, pero que no es ajena, o América Latina no es ajena a ella. Algunos países latinoamericanos se adelantan. ¿Cuáles? Los más desarrollados, los que tienen mayores vinculaciones de orden cultural y contacto especialmente con Europa y Estados Unidos. Estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Uruguay. Son los primeros países que entran en esta revolución femenina. Ecuador se demora un poquito más para llegar allá. Sí, ya sabemos, la mujer vota desde inicios del siglo XX, todas esas cosas, ¿no es verdad? De todas maneras, a todos esos puntos nosotros llegamos un poco tarde. Otros países llegan mucho antes. Y sobre todo la visión que se tiene de la mujer. ¿Cuál es su función social? Cuando yo era pequeño, años 60, primeros años de la década de los 70, la función de la mujer era ser madre. Las madres criaban a las mujeres para que se casaran. La mujer que a los 18 años ya no estaba comprometida, pues se decía que quedaba para vestir santos. La mujer estaba para tener hijos. Y eso lo vamos a ver ahora, cómo ese concepto ha ido cambiando en las cifras. Pero a partir de los años 50 en el mundo, y muy pronunciadamente a partir de los años 70, con algo que se llama la píldora anticonceptiva, este movimiento femenino se acelera. Ya la mujer no necesita tener mayor control de su vida sexual. Simplemente toma una píldora y puede tener relaciones cuando ella quiera. Ya eso no depende entonces de la voluntad del marido. Y ella inclusive puede tener relaciones antes del matrimonio, algo que hasta los años 70 era impensable. Hoy lo impensable es lo contrario. La mujer comienza a tener una vida sexual activa
como la tiene el hombre. Y la comienza a tener en el momento que también el hombre comienza a tenerlo. Y no es un pecado ni es algo que, como se lo veía en los años, antes de los años 70, era algo no digno de una mujer, no era propio, no era apropiado. Pero esa libertad que va adquiriendo la mujer va limitando también esa otra función, que si bien no es la única función en la mujer, como era considerado hasta los años 70, la mujer es la única que la tiene. Y es la función materna, ser madre. Esa función se va posponiendo porque la mujer comienza a tener otras prioridades. Primero quiero ser profesional. Primero quiero tener mi vida. Más aún, ni siquiera quiero casarme. Los hijos después de los 40, con las consecuencias que eso trae desde el punto de vista biológico. ¿Ok? A diferencia del hombre que produce espermatozoides por millones de manera permanente, la mujer no produce óvulos, nace con los óvulos, nace con un número determinado de óvulos que van envejeciendo con ella. Por eso llega un momento en que la mujer entra en el climaterio. ¿Cuándo? Cuando esos óvulos acabaron. Dejó de menstruar porque se acabaron los óvulos. Pero no solamente que deja de menstruar, sino que algunos años antes, esos óvulos siempre van a tener la edad de la mujer. Entonces tenemos mujeres de 40 años que menstruan óvulos que son viejos. Y por lo tanto, mientras pasados los 35 años, mientras más tardío es el momento de la maternidad, más riesgoso es para la salud tanto de la madre como del hijo. En los años 70, pues la mujer dejó de ser madre, o sea, hay un montón de mujeres que decidieron no ser madres y sí tienen todo el derecho a hacerlo. El problema es que eso va a traer consecuencias a nivel de lo que es el sistema orgánico de la sociedad. Vamos a ver eso hoy mismo. Bien, volvamos acá. ¿Qué es lo que genera el crecimiento de la población? Una población crece ¿cuándo y por qué factores? Yo les voy a pedir que ustedes los anoten esos factores porque es importantísimo tenerlos en cuenta. El primer factor de crecimiento son los nacimientos. Mientras más niños haya por mujer fértil, pues la población va a crecer más rápido. Entonces, no es lo mismo una población donde las mujeres tienen un hijo en promedio que la población donde hay 5 o 6 niños de promedio por mujer fértil. La segunda va a tener factores de crecimiento mucho mayores que la primera, obviamente. ¿Cuál es el segundo factor que incide en el crecimiento de la población? El segundo factor son las muertes. Todos morimos. La muerte es tan natural como el nacimiento. Así como nacemos, también morimos. Entonces, mientras más nacimientos, la población suma más. Mientras más las muertes, la población suma menos. Entre el nacimiento y la muerte hay un espacio de tiempo. Ese espacio de tiempo se llama esperanza de vida. Cuando ese espacio es muy reducido, la esperanza de vida es corta y por lo tanto el efecto de las muertes en el corto plazo va a ser mayor. Y para tener un crecimiento de la población vamos a tener que tener una tasa de natalidad más alta, vamos a tener que tener una relación entre mujeres fértiles, niños y mujeres fértiles más alta para que la población crezca.
Cuando el espacio entre el momento del nacimiento y el momento de la muerte, en promedio, se amplía, el factor de reducción de la población llamado muerte se desacelera. Y entonces, aunque haya menos niños, la población va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el número de nacimientos se ha reducido, pero también el número de muertes temporalmente se reduce. Temporalmente, ¿por qué? Porque esa reducción lo que hace es un ampliamiento de la esperanza de vida, del tiempo promedio de vida de las personas que forman la sociedad, las cuales van a morir en algún momento. Pero mientras ese tiempo esté abriéndose, la población va a seguir creciendo, aunque el número de niños disminuya. Vamos a ver esos factores, por lo menos el que tiene que ver con el espacio entre el nacimiento y la muerte, y algunos aspectos de muerte que inciden en ese espacio y que tienen una enorme incidencia en ello. Hay un tercer factor: nacimientos, muertes o defunciones, y el tercer factor es la migración. Un país crece cuando recibe migrantes. Un país se reduce cuando expulsan emigrantes. Así tenemos entonces países como los Estados Unidos, que más que crecer por el número de niños que nacen en ese país, crece por la cantidad de inmigrantes que llegan al mismo. La misma condición de Europa. Europa es un continente donde la natalidad se ha reducido enormemente. Es raro ver un niño. Lo que no es raro es ver migrantes. Entonces, esa función de natalidad, ese elemento natalidad que impulsa el crecimiento, se reduce, pero es sustituido por el elemento migratorio. Personas que han nacido en otros territorios vienen a engrosar la población de ese país. ¿Trae consecuencias? Sí, trae consecuencias. Y ese es un asunto de orden dialéctico. Ninguna sociedad permanece estática. Si queremos que una sociedad permanezca estática en el tiempo, los musulmanes, por ejemplo, es algo bien difícil, y lo primero que ellos tienen que controlar, por ejemplo, es la migración. Que el migrante que llegue a su país adopte sus costumbres, etcétera, 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 etcétera. En países de pensamiento liberal como los europeos o como los Estados Unidos, donde uno de los principios fundamentales de los derechos humanos fundamentales es la libertad de pensamiento, la libertad de actuación, la libertad de palabra, la libertad de credo, en un determinado momento no puede resistirse a cambios que se van produciendo fruto precisamente de toda esa migración que va asimilando. Estados Unidos, por ejemplo, es un país donde a veces Homero Simpson hace caricaturas de ese gran país, ¿no? ¿Cuáles son los platos típicos del norteamericano? Pues el hot dog y la hamburguesa y la pizza. El problema es que ninguno de los tres es norteamericano. Los dos primeros son alemanes y el tercero es italiano. Y son los migrantes que han llegado a ese país los que han llevado esos productos.
Y la frontera con México también tiene su efecto. Alguna vez en Canadá, ya no Estados Unidos, sino Canadá, entré una noche a un restaurante, no quería ir a la casa tan temprano, así que entré en un restaurante que era italiano. Y yo contento porque me encanta la comida italiana. Pedí un plato de espagueti y la boca me quemaba porque era espagueti con chile. Los italianos no le ponen chile al espagueti, pero hay tal influencia mexicana en Canadá que los canadienses empiezan a tener comida que ellos llaman hot, caliente. ¿Y qué cosa es la comida caliente? Comida a la que le ponen chile. Comida de todas partes mexicanizada. Eso es influencia de la población que va llegando. Entonces, muy rápido, repitamos los tres factores. Nacimientos, muertes, entre el nacimiento y la muerte, la esperanza de vida, y el último es el factor migratorio. Y aquí tenemos el factor migratorio en Ecuador. Ecuador es un país que crece a pesar del proceso migratorio permanente que ha sufrido. Esta línea cero nos dice una migración neta de cero, es decir, el número de personas que entran igual es el número de personas que salen. Cuando estamos por debajo de cero significa que es más la gente que se va que la gente que llega. Aquí tenemos momentos de crisis. Este es el primer momento hasta el año 2005, donde hay un fuerte movimiento migratorio hacia el exterior, fruto precisamente del problema que el país tiene a raíz del año 2008, la crisis del 2008, la crisis generalizada, que en mi concepto, y eso lo vamos a ver más adelante, no es más que un nuevo periodo de la crisis que ya se había dado en el mismo país el año de 1982. Las características de ambas crisis son muy parecidas. Lamentablemente la gente toma la crisis del año 88 como aquella del feriado bancario, pero el feriado bancario no fue la crisis. Lo que llamamos feriado bancario fue una consecuencia de esa crisis. Pero la crisis del año 88 es una crisis de orden estructural. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante en esta misma clase. Lo importante es que eso trae como consecuencia un proceso emigratorio. Este proceso inmigratorio, inmigración, ¿por qué? Porque es más la gente que entra que la que va, es producido no por Ecuador, es producido a pesar de la crisis que Ecuador viene viviendo desde el 2015. Pero se da porque hay otros países que tienen una mayor crisis. Entonces, aquí tenemos el tercer factor. Ecuador es un país cuyo crecimiento se desacelera por el movimiento migratorio. Pero ese movimiento migratorio va a traer otras consecuencias sobre la población que vamos a verla hoy mismo. A propósito, en el momento en que se termine el video, yo les doy el nuevo link para que entren, que tenemos menos de 5 minutos. Esto que tenemos acá es la esperanza de vida al nacer. La línea verde es la esperanza de vida de las mujeres. La línea roja es la esperanza de vida de los hombres. Si ustedes observan, hay más o menos 5 años de diferencia entre la esperanza de vida de la mujer y la esperanza de vida del hombre. Para el año 2030, la esperanza de vida de ustedes, chicas, va a ser de 81 años, la de ustedes, chicos, va a ser de 76. Es decir, yo ya estoy llegando a ese límite. De pronto no llego, pero más o menos por el año 2030 yo estaré por este límite de acá, si es que llego allá. ¿Ok? ¿Por qué la diferencia entre ambos? Algo de eso hablamos en la clase anterior y tiene que ver
básicamente con problemas, con la naturaleza misma del ser humano, por la naturaleza misma de los sexos. La mujer es más fuerte que el hombre. Sí, parece paradójico, ¿no es cierto? No hay nada más hermoso en esta vida que una mujer que parezca débil. Es hermoso. La mujer que parece débil, que es delicada, sus deditos, su piel, sus manos pequeñas, su delicadeza, su cuerpo frágil, parece una mariposa. Qué hermoso que puede ser eso. Sin embargo, son mucho más fuertes que nosotros. Y parte de su naturaleza y parte de su fortaleza es precisamente esa naturaleza aparentemente débil. Pero la mujer está hecha para parir, nosotros no. Si a nosotros nos tocara parir, seguramente moriríamos en el parto. Difícilmente aguantamos una inyección, vamos a aguantar nosotros un parto. Eso no está en la naturaleza del hombre, está en la naturaleza de la mujer. La naturaleza es sabia. En la población vamos a ver que es el mismo número de hombres que de mujeres, y lo vamos a ver en una lámina más adelante. Sin embargo, nacen más hombres que mujeres. Nacen alrededor de 106 hombres por cada 100 mujeres. ¿Cuál es la razón? Que los hombres mueren primero, especialmente los primeros 2 años de vida. En los primeros 2 años de vida hay mucha más mortalidad infantil masculina que femenina. La edad promedio del hombre, por lo tanto, es mucho más baja que la edad promedio de la mujer. Eso es algo natural y eso es algo que ustedes van a encontrar en todas las sociedades del mundo. Cuando no ven ese fenómeno, entonces hay algo que está cambiando esas cifras. ¿Ok? Que puede ser, por ejemplo, problemas en los nacimientos, como es el caso de China e India, donde se da prioridad al nacimiento de varones que de mujeres. Estoy hablando de abortos. El índice de masculinidad al nacer en promedio en el mundo es de 106. 106 hombres por cada 100 mujeres. En el caso de China estamos hablando de 110, en el caso de India estamos hablando de 118 hombres por cada 100 mujeres. ¿Qué es lo que marca esta gran diferencia? Pues son sociedades que prefieren al varón que a la mujer. Entonces, si a través de un eco descubren que el producto que viene en camino es femenino, pues simplemente se recurre al aborto. No se quieren mujeres, solo se quieren hijos varones. Son más valorizados. No vamos a entrar a discutir eso hoy, ni siquiera vamos a verlo desde el punto de vista ético, pero son sociedades donde el hombre es más valorizado que la mujer, al extremo que a la mujer ni siquiera se le permite nacer. Entonces, en esas sociedades, el índice de masculinidad es más alto que en las demás. En sociedades como la nuestra, el índice de masculinidad general es 1 o tiende a 1. En los niños es mayor que 1, en los viejos es menor que 1. Si vemos, y vamos a cortar esto, chicos, voy a cortar para abrir la nueva cinta y no interrumpir el tema. Por favor, una vez que corte, entren inmediatamente al nuevo Zoom. Denme 2 minutos. Nos vemos ahora.